Curso de Coeficiencia 2019, sesión número 3. Continuando con el curso presentado por el área de capacitación de Sinergia, trataremos sobre la necesidad de conocer nuestra casa común, que es la única que tenemos y que nos da la oportunidad de perpetuar nuestra vida. Ecosistema: sistema natural constituido por una comunidad de organismos vivos, biocenosis, y el medio físico donde se relacionan, biotopo, que les ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Se trata de una unidad compuesta de organismos independientes que comparten el mismo hábitat, es decir, el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Este concepto se introdujo en 1935 por el ecólogo inglés A. G. Tansley. Tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, plantas, animales, bacterias, protistas, hongos, microorganismos, etc., que forman la comunidad, biocenosis, y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. También se puede definir como una comunidad biológica de un lugar, es decir, el conjunto de poblaciones biológicas que comparten un área determinada y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. Los economistas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema, los cuales interactúan entre ellos y con su ambiente abiótico por depredación, parasitismo, competencia, simbiosis. En todos los ecosistemas encontramos dos puntos clave: una fuente de energía fluyendo por medio de los diferentes componentes sostiene la vida y moviliza los minerales, la materia y los componentes físicos. La fuente primera y primordial de energía es el Sol. Un movimiento progresivo de los materiales, los elementos químicos pasan del suelo, el agua o bien el aire a los organismos vivos. Un movimiento progresivo de los materiales. Los elementos químicos pasan del suelo, el agua o bien el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta el momento en que vuelven al suelo, al agua o al aire, cerrándose el ciclo. La materia se recicla en un circuito cerrado y la energía pasa o fluye, generando organización en el sistema. Se considera que los factores abióticos y bióticos están ligados por las cadenas tróficas, es decir, el flujo de energía que conduce a una estructura trófica claramente definida. Diversidad biótica y el intercambio de materiales y de nutrientes entre las partes vivientes y no vivientes dentro del sistema se llama red trófica al conjunto de interrelaciones entre las cadenas tróficas. En un ecosistema se establece un constante flujo de energías y de compuestos químicos entre el ambiente y los organismos, definiéndose unos ciclos nutritivos o biogeoquímicos, como son los del agua, carbono y nitrógeno. Estos ciclos resultan indispensables para la vida y el mantenimiento de los ecosistemas. Clasificación de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los ecosistemas terrestres se desarrollan en la superficie de la tierra y el subsuelo. Los bosques, matorrales, herbazales o sabanas, desiertos y tundras son ejemplo de ellos. Pero dentro de esta clasificación se incluye a los ecosistemas aéreos, los cuales se pueden considerar como temporales, ya que ningún ser puede vivir allí de forma permanente. Deben descansar, reproducirse y alimentarse, es decir, realizar en tierra sus funciones más importantes. Los ecosistemas acuáticos se clasifican en marinos y de agua dulce. En los ecosistemas marinos se denomina la zona fótica a aquella en la que penetra la luz del sol y tiene la suficiente cantidad como para que los organismos puedan realizar el proceso de la fotosíntesis, es decir, se pueda desarrollar la vida. Se llama profundidad eufótica o nivel eufótico cuando la intensidad de la luz queda reducido a un 1% de la que había penetrado la superficie, límite por debajo del cual no queda suficiente luz para la fotosíntesis. En ella podemos encontrar todos aquellos organismos que necesitan luz para obtener energía.
junto con los seres que dependen de estos organismos para su sustento. Esto incluye plantas, bacterias, algas y muchos animales que habitan el mar. La luz del sol que penetra en los océanos es indispensable para la vida en el planeta, ya que permite que ocurran fenómenos biológicos dentro del mar, como marcar los ciclos de reproducción de los peces y la fotosíntesis, que contribuye a la elaboración de la sustancia orgánica que es el alimento de todos los vegetales y animales. Sin luz no hay fotosíntesis, ni por lo tanto muchas oportunidades para la producción primaria. Así que es la zona fótica donde se concentra la mayor parte de la biomasa y la actividad metabólica de los mares. Algunos habitantes de esta área han desarrollado adaptaciones creativas como pigmentos que les ayudan a utilizar la luz solar de manera más eficiente, para que puedan sobrevivir en niveles de luz más bajos. Los científicos están muy interesados en la zona fótica, ya que puede brindar información importante sobre la salud del océano y por lo tanto del planeta. La protección de esta zona es importante para la supervivencia del medio ambiente en general. Algo de luz puede registrarse hasta 700 o más metros de profundidad, pero el límite de la zona eufótica, con luz suficiente para que haya algo de fotosíntesis, puede situarse a solo unos decímetros en aguas muy turbias de ríos o pantanos, y acercarse a los 200 metros, que es el valor típico en las regiones tropicales de los océanos de aguas muy transparentes. En los océanos, es hacia el fondo de la zona fótica donde se vuelve mínima la concentración de oxígeno, tanto por el alejamiento con la atmósfera que reduce los efectos de la mezcla que se da en superficie, como por la distribución de los tipos de metabolismo. Allí abundan los anaerobios, que explotan la relativamente abundante materia orgánica que cae de la zona bien iluminada. Las principales características de la zona fótica marina son: los microorganismos que habitan en esta área representan un importante porcentaje del consumo mundial de dióxido de carbono, respirando oxígeno como un producto de desecho y ayudando de esta manera a mantener estable la composición de los gases en la atmósfera de la Tierra. A esta zona llega la cantidad suficiente de luz solar que penetre el agua para que pueda ser realizada la fotosíntesis. Aquí se encuentra más del 90% de toda la vida marina que habita en el mar. En esta zona se encuentra el plancton, muy importante para la cadena alimenticia de los océanos. La luz del sol no penetra tan cerca en los polos, por lo que en estas áreas la zona eufótica puede tener menos de 20 metros de profundidad. Las aguas turbias y fangosas pueden tener una zona eufótica de solo unos pocos centímetros de profundidad. La mayoría de los nutrientes del océano se producen en la zona iluminada por el sol y proveen de alimento a las criaturas que viven más allá de la zona. Aquellos que habitan en las zonas fóticas y afóticas pueden continuar viviendo al alimentarse de cualquier material que fluya hacia sus regiones. Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres vivos. La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. Se ha registrado un 26% de aumento en la acidificación de los mares desde el inicio de la revolución industrial. La contaminación marina, que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, ha llegado a niveles alarmantes. Por cada kilómetro cuadrado hay un océano de promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos. Biotopo. Es el espacio vital constituido por todas las condiciones físico-químicas del suelo, agua y atmósferas necesarias para la vida de una biocenosis. Todo ser vivo tiene un espacio óptimo para su existencia. Algunas especies se adaptan a varios tipos de biotopo. La luz, la temperatura, la salinidad influyen en la distribución y abundancia de las especies. Todas las especies están ecológicamente integradas unas con otras, así como los componentes abióticos de su biotopo. La zona de tolerancia es el intervalo de valores para un determinado factor ambiental donde una especie puede sobrevivir.
Los biotopos no deben estar aislados. Es necesario que existan conexiones con los lugares circundantes que permitan el desplazamiento de los organismos. El suelo es un sistema abierto, complejo, autoorganizativo, con una estructura definida y polifuncional y se comporta como un filtro a través del cual se producen y se regulan los flujos de materia y energía. El conjunto de sus propiedades físicas, químicas y biológicas lo hacen un sistema clave, especialmente importante en los ciclos biogeoquímicos superficiales, en los que actúa como un reactor complejo, capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación, almacenamiento, etc. Actúa como barrera protectora de otros medios más sensibles, como los hidrológicos y los biológicos. La mayoría de los suelos presentan una elevada capacidad de depuración. Un suelo contaminado es aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias y como consecuencia pasa de actuar como un sistema protector a ser una causa de problemas para el agua, atmósferas y los organismos. Se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de determinados componentes que originan modificaciones importantes en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Es susceptible de contaminarse y deteriorarse, dejando por lo tanto de cumplir sus funciones a causa de las presiones que soporta el suelo derivadas de la actividad humana. Se ve sometido cada vez con mayor intensidad a agresiones que afectan su variabilidad. La contaminación y la degradación del suelo son problemas de trascendental importancia debido a la escasez de recursos para cubrir los costos de las tecnologías necesarias para su correcta regeneración. El suelo es un recurso ambiental que necesita ser protegido. Una de las estrategias más eficaces para regenerar un biotopo es formar corredores biológicos, extenderlos y conseguir que sea un punto para que los animales o plantas o sus semillas puedan circular. El suelo es un recurso ambiental que necesita ser protegido. Una de las estrategias más eficaces para regenerar un biotopo es formar corredores biológicos, extenderlos y conseguir que sea un punto para que los animales o plantas o sus semillas puedan circular. En este medio, el centro de red de biotopos es un terreno grande de bosque, un parque natural, etc. Para regenerarlos, se reestructuran ríos, árboles y arbustos en las zonas aptas para ello, consiguiéndose devolver la calidad del ecosistema, conservándose la vegetación, los parques naturales e incluso lagunas. Biocenosis. Es una comunidad o conjunto de poblaciones de diferentes especies, animales, vegetales y microorganismos que habitan una zona geográfica determinada y se ve influenciada por factores físicos como la luz, la temperatura, la humedad, etcétera, que les permite la vida. En cada biocenosis están representados todos los reinos de la naturaleza, vegetal, animal, fungi u hongos, protistas o algas y moneras o bacterias. Entre las especies se establecen diferentes tipos de relaciones de interdependencia que pueden ser de competencia por el espacio, el alimento, la luz o el agua o de dependencia. El término biocenosis fue dado en 1877 por Carl Moebius, subrayando la necesidad de enfocar la atención no en el individuo, sino en el conjunto de individuos. También se le llama comunidad biótica, comunidad biológica o comunidad ecológica. Los individuos de una misma especie viven juntos en la misma zona y al mismo tiempo e interactúan entre sí, por ejemplo, en el cuidado de las crías, con organismos de otras poblaciones, por ejemplo, para comer o para evitar ser comido, y con su ambiente físico, por ejemplo, para buscar refugio o abrigo. A gran escala geográfica, el principal factor que determina el tipo de comunidades es el clima, mientras que a menor escala resulta más difícil encontrar cuál o cuáles son los factores que explicarían los agrupamientos de especies. En cada biocenosis existe una especie vegetal que destaca sobre las demás por su presencia y abundancia, llamada especie dominante, y es la que ampara el desarrollo de los demás, llamado su cortejo. Desde el punto de vista de la biogeografía, la especie dominante
es una planta de gran tamaño capaz de crear paisaje. Por ser las plantas especies vivas e inmóviles, definen las principales relaciones entre especies y las que permiten el desarrollo de una fauna concreta. Los factores externos que limitan la distribución se denominan barreras, y existen tres tipos: barreras físicas, como la tierra para los animales acuáticos y el agua para la mayor parte de los animales terrestres, o la variación de las características del suelo y del agua. Barreras climáticas, como la temperatura, media, estacional o extrema, la humedad, relativa, media, anual o mensual. Barreras biológicas, como la ausencia del alimento apropiado o la presencia de competidores eficaces, enemigos, enfermedades, etc. Estas barreras de transición entre dos o más comunidades diversas se denominan ecotonos. Importancia de los ecosistemas. Los ecosistemas son el soporte vital de la Tierra, dependemos de ellos. Es el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Los humedales filtran los contaminantes del agua a las plantas y árboles, reducen el calentamiento global, absorbiendo el carbono. Los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo para proveer los alimentos. La biodiversidad ayuda a polinizar las flores y los cultivos, y también provee comida y medicinas para nuestro bienestar. La importancia de nuestro mundo natural se revela en las miles de maneras diferentes en que los organismos de la Tierra interactúan entre sí para contribuir al balance del ecosistema global y supervivencia del planeta. No hay una sola forma de vida que pueda vivir en aislamiento. Sin los ecosistemas no podríamos sobrevivir. 22 de abril, Día de la Madre Tierra. Muchas gracias.